Continuamos con estas entrevistas que estamos haciendo de 5 palabras durante este tiempo post-coronavirus ahora ya, pero que nos sirven estas entrevistas de Zoom para acercarnos tanto a nuestros escritores solidarios y colaboradores, como a las causas con las que vamos a seguir colaborando. Wana Wake es la ONG que hoy es protagonista, con Mónica Batán. Mónica, ¿cómo estamos? Hola, buenas. Pues muy bien, encantada de estar hablando con vosotros y muy agradecida, la verdad. Bueno, lo primero, quiero que me expliques qué significa Wana Wake en suajili. Bueno, pues significa mujeres, porque al final es el objetivo que nos hemos fijado, ¿no? Dar visibilidad a las mujeres, trabajar por las problemáticas que tiene la mujer, porque al final a lo largo de nuestra historia que hemos trabajado con un abanico mucho más grande, la que más problemas tenía, o dentro de los pobres, la más pobre, siempre ha sido la mujer, y ya bajamos al escalón de la niña por ese componente de género. Entonces, Wana Wake es mujeres, ese homenaje a todas las mujeres, y además si lo divides por la mitad es el Wana y el Wake, una especie de acronismo, ¿no?, en inglés del quiero despertar vidas, quiero despertar conciencias. Bueno, además estás trabajando en Kenia, en Tasaru concretamente, y cuéntanos algo más, ¿cómo surge toda esta colaboración con Tasaru? Bueno, pues son ya muchos años trabajando con Tasaru, que precisamente lo que hace es rescatar a mujeres de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil. No hablamos de víctimas, hablamos de supervivientes de esas prácticas, digamos, tan radicales de la violencia de género. Y bueno, pues el continente africano es maravilloso, fantástico. Yo mi primer contacto fue a través del turismo de aventura, pero al final te encuentras otras realidades que están también por ahí, como es el tema de la mutilación genital, que bueno, pues aunque a nivel medio del país la tasa de prevalencia sea un 30%, cuando hablamos de la tribu Masái, por ejemplo, estamos hablando de tasas de un 70%, es decir, 7 de cada 10 mujeres son cortadas genitalmente. Bueno, estamos ante una situación real que no solo sufren los Masái, sino sufren también otras tribus en África, y no solo en Kenia, sino también en otros países próximos a Kenia, como el caso de Tanzania o cualquier otro de esa zona septentrional de África, y donde la práctica de la mutilación genital femenina entra dentro de lo que es la tradición más pura de los indígenas de esta zona de África. ¿Cómo se lucha contra algo que está tan arraigado dentro de una cultura? Pues al final es educación, siempre es educación. Trabajamos con organismos de base, o sea, son los propios Masái los que están cambiando, digamos, esas tradiciones que están entendiendo que son negativas para las mujeres. O sea, es decir, cuando hablamos de educación estamos hablando de que no es que sean bárbaros o que quieran matar, ¿no?, sino simplemente cuando una persona no tiene acceso, imaginaros a un médico, doctora, enfermero, enfermera que les cuente, oye, mira, has sobrevivido a la mutilación, pero todas las consecuencias que has tenido a lo largo de tu vida, como ha ido pasando el tiempo y no lo asocias, viene de la mutilación. Es decir, cuando tú tienes una fístula obstétrica, que es un corte que se le va cuando han cortado los órganos y te orinas constantemente y estás mojada, no es algo que te hayan mandado divino, tiene que ver con la mutilación genital. Cuando un niño fallece porque hay partos traumáticos en los que la zona ya no es elástica porque es una cicatriz y el niño fallece, no es el origen divino, tiene que ver con la mutilación. Cuando no tienes acceso a esos conocimientos, simplemente sigues la tradición, consideras lo que te han enseñado. Es decir, si una mujer no está cortada genitalmente, no se puede casar, ningún hombre la va a aceptar. Entonces, una madre que quiera a su hija dice, yo como madre, ¿qué prefiero? Yo lo he pasado y bueno, pues he sobrevivido y no sé qué es lo que me ha ido pasando a lo largo de la vida porque no lo asocio. ¿Qué prefiero? Que mi hija se tenga que ir de la aldea y no la vuelva a ver en un paraje en el que hay leones, elefantes y que probablemente vaya a morir, hablamos de niñas de 6, 7, 8 años, o mejor que la corten y sigue conmigo bajo mi protección
y bajo mi custodia. Pues bueno, pues al final es contradictorio, ¿no? Pero también lo hacen porque las quieren. Es una medida de protección, ¿no? Pero en base a todo ese, digamos, tema de machismo, de esas creencias de cuando tienes clítoris, cuando pase el bebé, va a tocar el órgano genital y se va a contaminar y se va a morir, o por el hecho de tener clítoris va a ser prostituta, aunque ellos sean poligámicos. Bueno, todo ese tipo de creencias de control de la mujer, pues al final es lo que hace que tengas que estar trabajando en esa base educativa a través de ellos mismos. Es decir, nosotras como ONG nunca vamos directamente a decirles, oye, tenéis que hacer esto. Son los propios masáis los que trabajan a nivel comunitario. Bueno, la realidad es que nada más que se puede luchar directamente desde dentro, ¿no? Nadie desde fuera va a poder hacer absolutamente nada si no cambian sus propias tradiciones. Nosotros cuando estuvimos en Tasaru y conocimos las historias de primera mano, lo que sí que nos dimos cuenta es que hay que ser muy valiente para salirse de ese círculo y creo que la fundadora de Tasaru es un claro exponente de que sí se pueden cambiar cosas. Totalmente, imaginaros, son niñas de 6, 7 años, 8 años, que deciden abandonar a su familia, abandonar sus aldeas a favor de poder incluso sobrevivir, porque, bueno, pues muchas niñas mueren. Ya lleva mucho tiempo Agnes haciendo esas campañas de sensibilización y educación, que al final es ese trabajo de base el que está funcionando. Es decir, Agnes pues tiene ya creada una red en la que, bueno, pues trabajo en las propias aldeas, trabajo con los líderes, trabajo con las madres, ir a las escuelas, muchísimo trabajo de radio, curiosamente, porque en las aldeas tienen acceso a la radio. Las niñas ya empiezan a escuchar que hay otras opciones, que es ilegal hacerlo porque en Kenia desde 2001 la mutilación genital está prohibida, pero claro, en aldeas tan remotas como las Masái, al final el control policial o la prohibición no funciona, lo que funciona es que realmente no quieran hacerlo. Entonces, a través de todas esas campañas de sensibilización, las niñas saben que existe un centro de rescate en Narok, en el distrito de Narok, concretamente la ciudad de Narok, en la que ellas se pueden escapar. Y bueno, pues cada vez se escapan más. Bueno, Narok o Narok, yo es que ya no sé cómo pronunciarlo, pero la realidad es que Agnes Parello, que es, como decíamos, la fundadora de Tasaru, vivió ella misma en sus propias carnes lo que fue la mutilación genital femenina, pese a que se intentó revelar, pero fueron sus propias, iba a decir, familias más allegadas, su abuela y su madre, las que incluso contra el criterio de su padrastro, en este caso, al final fue mutilada. Sí, la verdad que fue una historia bastante curiosa porque es como una especie de traición que le hicieron a Agnes. Y bueno, pues desde entonces ella prometió que iba a dedicar su vida para que, bueno, pues mínima cantidad de niñas pues fueran cortadas. Y esa es su lucha, una gran Además, lucha. perdona, Porque, desde la política también, porque se convirtió en política tanto a nivel local primero como luego nacional. Eso es, ella estaba muy implicada porque ella bien sabe que bueno, que todo esto también se cambia pues desde la ley, desde la política. Y bueno, pues a día de hoy, este año, Agnes ha sido nombrada por el gobierno la máxima representante de la lucha frente a la mutilación en Kenia. Es, digamos, ahora mismo la cabeza más visible. Más allá de todo eso, a nivel país, Agnes, bueno, pues ha sido Mujer del Año por la ONU en 2005. Bueno, Agnes es una activista ya muy reconocida y que hace, bueno, pues una labor de campo, tanto de campo, o sea, porque está a nivel de base, es decir, a nivel directo con los propios Masái, y a nivel institucional con perfil muy alto. Bueno, además hay un calendario en Kenia, tú hablabas del 2001, pero el 2011 fue criminalizado lo que es la mutilación genital femenina, pero en ese calendario dicen que querrían erradicarla en el 2022, que sería un poco el calendario para en 2030 que hubiera desaparecido totalmente.
Sí, la verdad que es, en vistas a las cifras, tenemos que decir que es una fecha un poquito optimista, pero cuando tú preguntas a Agnes, Agnes está totalmente convencida de que esa fecha es real. O sea, Entonces, que está convencida en este caso de que esto podría ser, que este calendario se podría llegar a cumplir. eso es, eso es. Ella está convencida. Pero bueno, viendo, según lo vamos viendo, que es a través de las estadísticas del Instituto de Salud, y bueno, pues a nivel encuesta de salud que se publica cada 4 años, pues la incidencia de la mutilación pues sigue, se ha reducido porque hay que ser muy optimista del trabajo que se ha ido realizando, porque tener en cuenta que aunque se reduzca un punto porcentual o 2 puntos porcentuales, eso en cifras absolutas, es decir, en miles de personas, es una cantidad bastante importante. Y bueno, pues todo ese trabajo en red, es verdad que cada vez más el país a nivel institucional se lo está tomando más en serio. Este año ha sido la primera vez que el presidente de Kenia ha hecho una declaración pública, o sea, ya se habían comprometido, pero él directamente como declaración pública frente a la mutilación ha sido este año. Entonces, Agnes, con ese paso, ha conseguido una labor muy importante desde que ella ocupó el cargo. Bueno, y vosotros, ¿qué es exactamente a qué os dedicáis o qué es donde ponéis el foco dentro de un proyecto que se llama Fondo Becas para el No? Bueno, lo que estamos haciendo es, bueno, como hemos hablado, los que trabajan directamente es Agnes Parello y su grupo de Tasar Uno Tomo No directamente con su comunidad. ¿Qué hacemos nosotros aquí? Hablar de ellos y conseguir recursos, es decir, sensibilizar aquí respecto a esas prácticas tan radicales de la violencia de género, de las que no estamos exentos, es decir, da igual que la mutilación se haga allí o se haga aquí, al final es violencia de género y cualquier forma de violencia de género hay que visibilizarla. En España tenemos a 24.000 niñas en riesgo de sufrir la mutilación genital y es un fenómeno internacional. Por eso hay que trabajar con más incidencia, además, este tipo de prácticas tan ocultas y de las que son tan difíciles de hablar. Concretamente con ese proyecto lo que hacemos es conseguir dinero para becas para las niñas que han huido de la mutilación y que están bajo el paraguas de Tasaru. Tasaru, dentro de su proyecto, lo primero que hace es ofrecer un refugio para esas niñas una vez que se escapan, para que no tengan que volver a sus aldeas hasta que puedan hacerlo de una forma segura, garantizando que no sean cortadas. El primer paso después de denuncia parte institucional es escolarizarlas. Entonces, lo que buscamos es conseguir recursos precisamente para esa escolarización, porque estamos, creo que nadie tiene dudas ya a día de hoy que la educación es poder para las niñas. Entonces, a través de ese fondo lo que hacemos no es un apadrinamiento, tratamos también de huir de esa palabra un poco de es la niña la que beco, no. Lo que hacemos es cualquier persona puede aportar a un fondo, aunque sostener a una niña al año valga 600 euros, si yo tengo 3 euros y quiero aportarlo al fondo, es una forma de contribuir y a final de año lo que tratamos es de conseguir el mayor número de niñas posible que sean becadas. Pero la realidad también, por otra parte, es que quizá la mutilación genital femenina solo sea el pico del iceberg, ¿no? La mujer en Kenia y en muchos países africanos es tratada como una cosa. Valen más las vacas que las mujeres. Es quizá poner a la mujer en el punto de vista de la cosificación, ¿no? De alguna manera, ¿no? Donde además, como tú antes decías, existe poligamia, pero existe poligamia para ellos, no para ellas. Cualquiera podría, de los compañeros de promoción del guerrero de turno, acostarse con su mujer y él dejar que eso ocurriera. Pueden tener varias mujeres, como decíamos. Con lo cual, si esto de la mutilación cambia, tendrían que cambiar otras muchas cosas. Por supuesto, pero Juan Antonio, al final, ¿qué país está libre de la desigualdad de género? O sea, al Claro, pero es que final, aquí la desigualdad es brutal, ¿no? pero ¿en qué país no hay cosificación de la mujer?
Aquí estamos hablando de una práctica, digamos, de las que se conocen como las prácticas perniciosas de la violencia de género, es decir, dentro de la violencia de género estas son las más radicales. Curiosamente, actualmente en Kenia hay como una dicotomía, es decir, ese extremo, ¿no?, de la mujer con esa falta tan radical de derechos y esa violencia de género tan radical. Y luego, si hablas con cualquier persona en Kenia, hay un movimiento de mujeres líderes abrumador en las ciudades. Bueno, yo tengo diferentes amigos allí, trato con la embajada española y hay un resurgimiento del poder de la mujer. O sea, te hablan de, si tengo que contratar a alguien, contrato a una mujer keniana, porque los hombres tienen como un perfil, pues digamos, menos líder, menos trabajador, si nos ponemos a hablar de ese tipo de, ¿no?, de poner calificativos. Entonces, ahora mismo dentro de África, la mujer keniana está liderando, estamos hablando de un movimiento en unos niveles de estar ya, pues, en términos económicos un poquito más acomodadas. Está habiendo un movimiento de derechos humanos a favor de la mujer liderado por mujeres en Kenia bastante importante y de lo cual nos sentimos orgullosas. Ese resurgimiento de la mujer se produce más no sé, en ciudades como Nairobi o Narok y no así en lo que son las pequeñas aldeas donde sigue habiendo, cuidado, que sigue habiendo matriarcados pero que defienden el machismo. Cierto. O sea, al final ese matriarcado también tiene esa base patriarcal, digamos, ¿no? Al final los que deciden, los que toman las decisiones son los hombres y las mujeres, en el caso de la tribu Masái, son las que realizan prácticamente todo el trabajo, aparte del cuidado de los niños, construyen las casas, conducen el ganado. O sea, es brutal ese trabajo. Por eso te hablo de que, bueno, pues dentro de ese componente, digamos, de vulneración de derechos, o sea, sí se está viendo un resurgimiento de la mujer keniana y está liderándolo dentro de su entorno. Y, bueno, pues de lo cual tiene mucho que ver todo ese trabajo de base que se está haciendo a través de las ONGs locales. Tenemos con nosotros también a África Sánchez, que como decíamos, aparte de llevar el nombre del continente del cual estamos hablando, que eso ya es un detalle y eso ya por lo menos le imprime carácter, también está muy sensibilizada con ese tema de la mutilación genital femenina, porque desde 5 Palabras ha sido uno de los caballos de batalla con los que hace un par de años bregara esta ONG, África. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Mónica. ¿Qué tal, bueno, sí, efectivamente, es que cómo no, es que cómo no se puede estar pensando y tratando de pensar a ver qué podemos hacer para, como dice Mónica, empezar por una base educacional, ¿no? Una base de conceptos de educación. La verdad es que yo recuerdo el documental, recuerdo muchas cosas del documental y además, por supuesto, lo tengo guardado para verlo de vez en cuando, del documental que habíais hecho y tal. Y yo recuerdo además haber escrito 2 poemas sobre este documental, pero en cualquier caso, creo que hablando de violencia de género, quizás esto sea de lo más violento, pero no deja de ser algo que erróneamente les educan y que, como Mónica explicaba muy bien antes, o yo por lo menos lo puedo entender muy bien, es una contradicción aquello de que, bueno, yo le hago esto a mi hija o permito que le hagan esto a mi hija porque en realidad la quiero mucho, porque es que si no, la pierdo, ¿no? Si a mi hija no vamos, que con clítoris no la iba a querer nadie, o tendría, deduzco, que ejercer pues algo así como de prostituta o tener que marcharse de la aldea. Entonces yo la quiero y como la quiero, y además yo lo he vivido y bien, lo he sufrido, pero aquí estoy. Entonces yo quiero que mi hija esté aquí también y que además que alguien quiera casarse con ella y que además tenga hijos, y que además, con lo cual, bueno, pues lo voy a permitir. Entonces, pues bueno, la verdad es que es una forma de violencia, desde nuestro punto de vista sobre todo, es una bestialidad, ¿no? Pero para ellos es algo educacional, es algo que... Me llama la atención, Mónica, que antes decía, bueno, no vamos a hablar de víctimas.
lo dices en el sentido de no considerar a estas mujeres como víctimas por ser algo educacional. No, lo digo más por dotarles de ese protagonismo en el cambio. Es decir, ellas evidentemente son víctimas, ¿no? Pero quieras que no, las niñas son niñas que se han escapado de la mutilación. Es decir, ellas son supervivientes y son ellas mismas las que están protagonizando su cambio. Yo simplemente aquí lo que estoy haciendo es hacer ese trabajo de sensibilización respecto a lo que pasa allí, porque muchas veces este tipo de historias ni siquiera llegan. Entonces, las protagonistas son ellas. Además, fíjate que de todo esto que estamos hablando, en la mutilación hay un componente económico que no lo hemos nombrado. La mutilación genital, digamos, lo que hace es que demuestra que la niña ha dejado de ser niña, es mujer y se puede casar. En ese casamiento hay un intercambio de bienes. Entonces, las familias, en economías de supervivencia como son este tipo, en el que, como hablamos, consiguen vacas, cabras, la diferencia de tener una vaca y una cabra, pues es poder alimentar a tu familia durante todo un año. Entonces, quieren casarlas cuanto antes para conseguir esa dote matrimonial, que parece lejana, pero que aquí teníamos dote también para casarnos, ¿no? Ese intercambio de bienes con el que conseguir sobrevivir. Entonces, ¿qué está pasando? Que la educación al final se está cortando. Es decir, antes de ser mutiladas, las niñas generalmente van al colegio. Una vez son cortadas, se casan, ya se les corta el ciclo educativo porque se dedican a las tareas ya de cuidar al ganado, construir las casas. Entonces, estamos hablando de niñas que a lo mejor su periodo educativo se acaba a los 7 años. Por eso es tan importante educarlas, ¿no? Darles las herramientas para que ellas sepan, primero, que tienen la ley de su lado. Segundo, por qué realmente, cuáles son las consecuencias de la mutilación genital y que ellas, bueno, pues puedan decir que no. Es muy gráfico, no sé si, Juan Antonio, escuchaste alguna vez a las niñas hablar, que no te hablan de female genital mutilation, o sea, no es mutilación genital femenina, sino que ellas te hablan de cutting, te dicen cortar, porque consideran que es como si te cortan una pierna. O sea, fijaros qué tipo de carácter. Bueno, la realidad es que además estáis muy en contacto con Tasaru en Narok. Vais habitualmente 2 veces al año, estáis yendo, ¿no? Sí, mínimo vamos 2 veces al año, pero luego tenemos una relación muy de confianza. Es verdad que de todo el trabajo que llevamos de tantos años, pues al final, por tema de ahorro de costes también no podemos estar constantemente allí. Lo que hacemos es, por un lado, ese trabajo de conseguir financiación para que ellos puedan desarrollar su actividad, sobre todo a través de esa parte educativa de becar a las niñas, y luego también lo que buscamos precisamente es a estas mujeres que han dejado de cortar, precisamente las mutiladoras, que tienen ese oficio por el que cobran. Ellas son las que ponen de largo a las niñas, ¿no? Las que posibilitan que se casen. Ellas generan recursos de esa manera, es decir, por cada mutilación ellas cobran. Entonces, lo que hemos buscado es algo que ellas ya supieran hacer, que fuera también una tradición, pero que sea una tradición positiva y que a ellas les genere recursos. Y lo hemos hecho a través de sus artesanías. Tenemos un proyecto muy bonito aquí que se llama Maua, que significa flores en la lengua suajili, y lo que hacemos es, a través de las artesanías que caracterizan tanto a las Masái, los han hecho con forma de flores, y fijaros qué forma tan bonita aquí, a través de algo tan positivo como es una flor, visibilizamos y hablamos de las 3 prácticas más radicales de la violencia de género, que es la mutilación genital, el matrimonio infantil y la trata de mujeres con fines de explotación, que son las mujeres que tenemos en España y que vinculamos también a este proyecto de artesanías. A través de algo que ellas saben hacer, aquí hablamos de ellas. Y cuando la gente lleva ese tipo de artesanías... Bueno, que yo la llevo, mira. Yo aquí la tengo. Sí, ¿verdad? Es el tipo... Bueno, ahora tenemos productos nuevos que son flores, pues esas flores lo que se hace es... Bueno, esta pulsera la llevo desde que estuve en Kenia y no me la he quitado, ¿eh? La primera vez, de las cosas que no me sale, o sea, tampoco me la he podido quitar. Ahora tenemos otras de este tipo, que son tipo tubo, que son los pétalos de la flor, es esa simbología. ¿Por qué flores?
porque yo con una pulsera te hablo de una pulsera y te hablo de Kenia, pero a través de flores puedo ir a colegios e institutos haciendo un trabajo de ilustraciones, cuentos a través de flores y con esa propia artesanía, que los niños y niñas entiendan a través de flores esa desigualdad de género y que podamos trabajar desde edades muy tempranas frente a estas prácticas tan radicales de la violencia de género. África, ¿cómo te inspira la colaboración aquí en esta historia con Mónica y su ONG? Bueno, pues aquí están 2 de los libros que van a formar parte de la trilogía con la que 5 Palabras va a contribuir a ese proyecto tan bonito y esperanzador llamado Wanawake. Digo trilogía y enseño 2 libros porque Poemas Condicionados 1, 2 y 3, que está a punto de salir, forman la trilogía de la que hablo, con la que 5 Palabras contribuye a este proyecto. En estos libros, en el segundo, en el Poema Condicionados 2, de todos los poemas que he escrito, 2 exactamente los dedico precisamente a la mutilación genital. Os voy a leer uno. Este que leo se titula Comienza la lucha. Baila el desgarro en la choza donde el dolor germina, donde el desgarro, la herida de una mutilación consentida, arrancan de cuajo una infancia que crecía para ser cosa más que persona. Negocio en un matrimonio por vacas se la valora, robada con violencia su posible dicha, el dolor se torna orgullo de aquellos que la desfloran. Violadas por el marido, por los guerreros amigos, una mujer no cuenta y piensa en el suicidio. Solo la palabra erradicar fustiga sus ganas de lucha, empezando la batalla en la misma choza donde otra mujer muere desangrada. Bueno, pues este es uno de los poemas y el otro dejamos que lo leáis en el libro. Aquí están los 2, el 3 está casi por salir y todo es 5 palabras contribuyendo a ese maravilloso proyecto, Wanawake. Mónica, tú eres la causa que vamos a tener en este mes en 5 Palabras. ¿Qué te parece 5 Palabras y cómo están desarrollando también esa labor, que un poco lo que tú decías, de comunicación de una problemática como es esta? Pues siempre lo destacamos, es que no solo es la educación de ellas, es la educación de la población en general, y esa es la labor que estáis desarrollando vosotros a través del arte, a través de las palabras, y bueno, pues es una forma de verdad imprescindible para llegar a un público muchísimo más amplio, porque es verdad que tradicionalmente siempre pues el sector ONG, pues somos un grupo en el que todos estamos sensibilizados y el acceso a mucha más gente, siempre somos muy activas en buscar herramientas que realmente lleguen a mucha más gente, y evidentemente el arte es una herramienta fundamental para transmitir, y pues bueno, pues este tipo de alianzas nos encanta, y bueno, ya os conocemos desde hace unos cuantos años con el documental, además. Pues bueno, qué mejor que vivir en vuestras propias carnes lo que os estoy contando, no es ninguna novedad, vosotros lo habéis vivido, y bueno, pues es un proyecto que enamora pues por esas niñas que son auténticas heroínas, porque ellas se escapan, ellas se enfrentan, y te hablan de todo esto de una manera positiva, que es lo más curioso, esa capacidad de resiliencia que ellas tienen y que creo que todos deberíamos aprender. Entonces, agradeceros mucho, Juan Antonio, porque bueno, pues esta alianza nos llena de ilusión. Agradecerte, África, precisamente por lo mismo, porque nos encanta que este tipo de colaboraciones salgan adelante. Bueno, de pues verdad, el libro de África de Poemas Condicionados precisamente va
lo recaudado por ese libro va a ir para esta causa vuestra, con lo cual, bueno, pues siempre podemos arrimar un poquito más y sobre todo lo que también ahora puedan donar durante este mes, donde vais a estar en el mes de agosto como protagonistas también, Mónica, y donde va a ser, como decíamos, el protagonismo total vuestro. Pues muy agradecidas y de verdad que es lo que decíamos, es formar parte de la solución, ¿no? La problemática la vamos a ir contando y desarrollando, pero lo que ya realmente nos motiva es qué puedo hacer, cómo puedo vincularme, desde lo cercano, qué cosas podemos hacer. Y esta es una oportunidad de formar parte de ese cambio y además precisamente con este tema de la violencia de género, que no es un problema de mujeres, sino un problema social que es de todos y de todas. Muy bien, pues muchísimas gracias. África, gracias. Nada. Muchísimas gracias, ha sido un Encantada. placer. Un placer. Un abrazo muy fuerte. Mónica, Gracias, también muchísimas un gracias. Gracias, chao. Hasta Hasta luego luego. a los dos. Seguiremos viéndonos y hablando. Gracias. Chao.